Muy buenas noches, feliz 2022, soy Marilena Vega, esto es Índice Económico, es un gusto saludarle y por supuesto es un gusto saludar este año a Darío Celis. Darío, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Marilena? Bien, muy buenas feliz año. Noches, feliz año igualmente. Feliz año, Rogelio. Gracias, Marilena, Darío, pues que sea un año magnífico para todos, ¿verdad? Que así sea. Acompáñenos, vamos a platicar con un especialista. ¿Cómo nos irá este 2022? Comenzamos. En 2021 la venta de autos nuevos fue de 1.014.680 unidades, una cifra 6.8% superior a la del 2020, pero más baja que en 2008, cuando ocurrió la crisis financiera mundial, según cifras del INEGI. La Secretaría de Economía anunció una bolsa de 600 millones de pesos con recursos federales y estatales para otorgar créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas radicadas en Puebla y que sean de los sectores comercio, industrial y servicios con préstamos que van desde los 25,000 hasta los 5 millones de pesos. La Fiscalía General de Nueva York, Leticia James, emitió citatorios para el expresidente de este país, el republicano Donald Trump, y sus dos hijos mayores en relación con una investigación civil, esto en curso sobre las prácticas comerciales de la familia. Esto de acuerdo con documentos judiciales que se dieron a conocer en la jornada en dicho país. 2022 se ve como un año difícil, empezando por esta cuesta de enero que se observa muy empinada. Vea lo que le preparamos. A pesar de que los principales motores de la economía mexicana en el tercer trimestre perdieron impulso, existen señales positivas para 2022. Ante tal escenario, HR Ratings estimó que en 2021 el crecimiento del Producto Interno Bruto de México será de 5.75% a partir de un estimado previo de 5.87%, influido en buena medida por los problemas del sector manufacturero para hacer frente a los cuellos de botella en las cadenas de suministros. Sin embargo, para 2022, la calificadora subió su proyección de crecimiento económico a 2.92%, cuando el pronóstico anterior era de 2.69%. La mayor dinámica económica esperada para este año se sustenta en la fuerte reactivación económica de Estados Unidos, pero también en la mejoría en el consumo de los hogares mexicanos, aunque el incremento de la inflación será uno de los retos a vencer. ¿Cuáles son las perspectivas para la economía mexicana de cara a este 2022 que inicia? Para platicar de este tema nos acompaña esta noche Félix Boni, consultor financiero y director de análisis de HR Ratings. Félix, pues de antemano, pues muy feliz año. Gracias y buenas noches. Oye, pues, ¿qué se ve en el horizonte para México, pues, de cara a un entorno externo, pues, complejo y, por supuesto, los temas locales que también pesan en la economía? Pues sí, es cierto, la situación sí es complejo, no únicamente en México, sino también en el contexto internacional, incluyendo Estados Unidos, lo que hace más complejo, más difícil todavía. Nosotros estamos suponiendo que el problema principal va a ser básicamente una combinación de bajo crecimiento y alta inflación, que hasta cierto punto es el peor de los dos mundos. En buena parte, mucha de la incertidumbre está alrededor del Banco de México. ¿Cómo va a enfrentar esa situación? Obviamente, como sabemos, el Banco de México tiene nada más un solo mandato, en contraste a la situación de la FED, que tiene mandato dual de pelear contra el desempleo, etc. México es un solo mandato, nada más enfrentar la inflación, pero de todas formas yo creo que no pueden olvidarse de la situación económica. Entonces van a tener que tener cuidado en sus subidas en las tasas de interés para, por un lado, obviamente tratar de frenar la inflación, pero por otro lado, no pegar demasiado al crecimiento económico que estamos suponiendo para este año. ¿Cuál crees que sería la fortaleza en materia de comercio exterior que pudiese tener México y, por supuesto, ese foco rojo que hay que atender en este 2022? Habíamos pensado que el sector exportador manufacturero sería uno de los motores de crecimiento muy fuerte para Estados Unidos y para México. Desafortunadamente, y ese es uno de los problemas que hemos tenido en todo el segundo semestre del año pasado, es la estagnación, digamos, de falta de crecimiento de las exportaciones manufactureras, especialmente en el sector automotriz, debido a varias razones. Lo más famoso, obviamente, sería los problemas en las cadenas de suministro.
No sabemos cuándo pueden resolver esos problemas. Ojalá que en algún momento u otro, quizás en junio o más tarde, algunas personas dicen que la necesidad de aumentar la capacidad de producir chips, por ejemplo, que es uno de los componentes que no haya, que puede tardar más tiempo. Pero esa falta de dinamismo en lo que normalmente es el factor de crecimiento más importante de México, en nuestra opinión, sí se ha ido debilitando y esperamos que sí puede eventualmente ir recuperando en este año. Quizás en primavera o verano es lo que estamos esperando, pero sí es algo crucial. Félix, el factor Pemex, ¿cómo puede de alguna manera pues trastocar la marcha de la economía? Pues lo que sí hemos visto es, por un lado, por ejemplo, en las métricas de producción industrial, el sector petrolero sigue deteriorado, no ha podido recuperar sus niveles de antes de la pandemia, que sí es una cuestión importante. Hay que ver si en este próximo año vamos a tener cierta recuperación. El apoyo que daba al gobierno federal Hacienda a reducir su deuda puede ayudar un poco en términos de dar un poco más margen de maniobra. Félix, hace un momento nos comentabas sobre el relevo en el Banco Central. ¿Qué tan rápido tendría que subir las tasas el Banco de México para hacer frente pues, a un escenario donde también podría haber alzas por otros bancos centrales? Obviamente depende de qué tan rápidamente puede ir bajando la inflación. Estamos suponiendo que cierre este año en aproximadamente 3.8%. Ojalá que puede desacelerarse tanto del año pasado. Es lo que esperamos. Y también depende en qué tan agresivo va a ser la Fed en términos de su reactivación de una política monetaria más restrictiva. Entonces hay que ver hasta qué punto la Fed va a seguir subiendo su propia tasa de interés, que junto con la inflación va a provocar incrementos en la inflación aquí en México. Bajo todo este panorama que nos planteas, ¿cuál sería o qué podemos esperar los ciudadanos de a pie, Félix? ¿Cuál va a ser o qué podemos esperar en este 2022? Pues para 2022 lo que probablemente vamos a esperar es que su poder de compra va a seguir disminuyendo, especialmente después de fuertes golpes del año anterior, del año pasado. Entonces, ese sí es un problema. Obviamente van a tener que cuidar mucho su gasto, tratar de ahorrar en lo que sí es posible, aprovechando los incrementos en las tasas de interés. Y básicamente tener ese tipo de mucho cuidado en términos de cómo gasta su dinero y tratar de invertir si es posible, pero obviamente con lo que pasó el año pasado sí es un problema. Y los incrementos en el salario mínimo que vimos también puede ejercer presiones en la inflación. Para mí es una de las grandes incógnitas de que ese incremento de 22% nominal en el salario mínimo, qué presiones inflacionarias puede provocar y cuál impacto va a tener sobre el empleo. Considerando todos estos factores que nos acabas de poner sobre la mesa, Félix, ¿cuál puede ser quizás una recomendación muy puntual para las personas para que cuiden sus finanzas personales más allá pues, de evitar el endeudamiento innecesario? Pues sí, hay que tener ese cuidado en sus finanzas personales, porque todavía estamos en una situación complicada en este contexto, ¿no? Con más inflación y ojalá que pueda haber mayor recuperación económica que podría permitir esos incrementos en los salarios e incrementos en el empleo. Ya recuperamos un poco casi todos los niveles de empleo antes de la pandemia, pero también lo que hemos visto en una tendencia antes, lo que habíamos visto fue un incremento en la formalización del mercado laboral, en el sentido de que cada año había más personas relativamente aseguradas en el IMSS. Ya ese progreso ya había terminado, entonces sí, tenemos una situación en la cual la formalización de trabajo ya no sigue como en años anteriores. Entonces, posiblemente eso podría ser que hay mucha gente que está en una situación menos segura en términos de sus empleos, con menos protecciones. A propósito de la recuperación que le comentas a Darío, Félix, ¿cuál es su proyección en materia de crecimiento económico para este 2022? ¿Eres optimista? Pues estamos suponiendo un crecimiento por debajo de 3%.
aproximadamente 2.9%, que es una recuperación pues relativamente bien, pero no vemos, yo creo que esa es parte del problema, no vemos que vamos a llegar a los niveles en la economía antes de la pandemia, hasta quizás el primer semestre del próximo año. Y lo que no vemos es que vamos a regresar a las tendencias de crecimiento que tuvimos antes de 2019. Es importante, yo creo que es importante considerarse que el problema de México no es únicamente el problema de la pandemia. Obviamente, este tuvo trastornos muy fuertes, pero hemos tenido una falta de crecimiento fuerte desde 2019 y no sabemos, entonces el problema sería, aún recuperando el problema de la pandemia, etcétera, todavía tenemos problemas estructurales que pudimos ver con más claridad antes de la pandemia, y lo que necesitamos es más inversión, más confianza por parte del sector privado y más inversión por parte del sector privado para que la economía pueda retomar los niveles de crecimiento que tenía antes de 2019. Félix, entonces, ¿qué se tendría que hacer en territorio nacional, llámese gobierno o iniciativa privada o sociedad, para que de verdad se establezca una fortaleza más en este 2022 y China no hará ruido en este desarrollo, en este crecimiento? Pues en términos de China, yo creo que sí es un tema muy, muy interesante. Es una área de oportunidad de México, en el sentido de que, dado las complicaciones en las relaciones entre Estados Unidos especialmente, pero yo creo que el occidente en general con China, muchas empresas van a tratar de establecer cadenas productivas que no necesariamente dependen tanto de China, buscando otros mercados o otros países donde puede tener mano de obra barato, pero obviamente capacitado. Y México en ese sentido tiene oportunidades para sustituir muchas de las cadenas de producción que viene de China. Esa es una oportunidad que tenemos. La cuestión es que hay que tratar de aprovecharla, porque si no es nosotros que aprovechamos de ese cambio en las cadenas de suministro, serían otros países asiáticos, Vietnam, por ejemplo, que también podría ser de otros países asiáticos. Entonces tenemos oportunidades, pero también tenemos muchos competidores. Pero sí es una oportunidad muy importante que hay que aprovechar. Claro. Félix, pues muchas gracias por acompañarnos esta noche. Después de escucharte, pues vemos con un poco de más claridad qué va a pasar en este 2022, que sin duda alguna es retador. Que tengas muy feliz año. Muchas gracias, igual que a ustedes. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, pues un 2022 que nos promete muchos retos, que todavía se tienen que sentar muchas bases para fortalecer la economía, Darío, donde todavía pues vemos tasas de crecimiento de economía muy bajas, ¿no? Del 2% no subimos. No solamente tenemos las tasas de crecimiento bajísimas antes de la pandemia, sino que ahora vemos un año en el que se están combinando pues muchos factores, ya no solamente internos, sino con efectos que vienen del exterior y que hacen pues una tormenta perfecta y un año muy difícil. Por supuesto. 2020. Y en la parte del exterior que tú refieres, Darío, pues hay la oportunidad de atraer inversión que estaba en China. Ojalá pues México siente las bases para ser atractivo para estos inversionistas extranjeros, Darío. Empleo, a cuidar nuestras finanzas, a cuidar el bolsillo. Así es. Feliz año, feliz 2022. Gracias, Marisa. Gracias, muy buenas noches. Recuerda que el próximo miércoles aquí tenemos una cita, 11:45 de la noche, Índice Económico, excelente 2022.